Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse por sicarios colombianos en julio de 2021, las pandillas han extendido su control en gran parte de Haití. Los homicidios, los secuestros, las violaciones se han multiplicado, atemorizando a la población, desde luego. Esas bandas armadas y violentas rubricaron su poder el 29 de febrero, antes del alba. Dos de las más grandes bandas, G9 y PEP, lanzaron una ofensiva conjunta contra comisarías, instalaciones portuarias, el aeropuerto internacional, varios edificios gubernamentales. Los ataques coincidieron con el viaje del primer ministro en funciones, Ariel Henry, a Nairobi, Kenia, con el objeto de coordinar el arribo a Puerto Príncipe de una misión internacional de fuerzas de seguridad. Para detenerlas, claro. Esto contaba con el respaldo de las Naciones Unidas. Jimmy Cherizier, alias Barbecue, es el líder del G9 y asumió la responsabilidad de los ataques. Anunció también la creación de un frente criminal llamado Viv Aman, que significa vivir juntos en creole. El propósito era impedir que Henry retornara al país. Días después, las pandillas liberaron las dos prisiones más grandes de la capital, liberaron a 4.700 reclusos y luego atacaron los barrios exclusivos de los suburbios de la capital, con el consecuente saldo de muertos y mutilados. Haití quedó prácticamente aislado del mundo. Ya ha sucedido, pero esta vez parece ser peor, siempre parece ser peor. Estamos en contacto con Diego Darín, que es experto en Haití de la organización Crisis Group. Y la pregunta a Diego es, ¿en qué manos está hoy Haití? Sí, es una pregunta un poco complicada y depende cómo se ve la situación. Desde hace algunas semanas no hay aparentemente gobierno en Haití, es decir, que desde el momento, el 29 de febrero, las pandillas comenzaron una ofensiva concertada e impidieron al primer ministro en ejercicio de regresar al país. Estados Unidos y otros países pues convencieron al primer ministro de presentar su renuncia. Dijo que renunciaría tan pronto un nuevo consejo de transición fuera establecido. Desde hace 3 semanas hay negociaciones para hacer este consejo, aún no ha sido instalado. Entonces no hay aparentemente un gobierno y pues realmente los que están en el control, sobre todo de la capital, son las pandillas, que tienen completamente en jaque al Estado y a las fuerzas de seguridad haitianas. ¿Qué ha impulsado la ofensiva de las pandillas? Pues como lo mencionaba en la introducción, muy bien, este ataque coincidió, pero no es una coincidencia, con el día en el que llegó el primer ministro Ariel Henry a Nairobi, a Kenia. Kenia es el país que se ofreció para liderar una misión de seguridad multinacional para ayudar a la policía a combatir a las pandillas en Haití. La idea de esta visita era finalizar las modalidades de despliegue de esta fuerza, y precisamente las pandillas, aunque ellos no reconocen que esto es uno de los motivos por los cuales iniciaron esta ofensiva, lo hicieron para tratar de desincentivar o sí, convencer a los países que están expresando una voluntad de mandar o de contribuir de alguna manera a esa fuerza de seguridad, de no hacerlo, ya que los enfrentamientos con las pandillas serían pues extremadamente riesgosos y complicados. ¿Por qué unieron fuerzas las pandillas? Los movimientos de alianzas y coaliciones entre pandillas de la capital se han visto desde hace algunos años en Haití. Hay 2 coaliciones principales que se han peleado el control de la capital desde hace algunos años, precisamente desde mediados de 2020. Y la idea de uno de los líderes de esas coaliciones, que es el G9, cuyo pues líder aparente o el más visible de sus líderes se llama Jimmy Cherizier, que se hace conocer bajo el alias de Barbecue. La idea de este líder desde el inicio, desde 2020, era conformar una coalición entre todas las pandillas más poderosas de la capital. En este momento lo que pasó es que estas pandillas que se estaban peleando por el control y la hegemonía militar en la capital finalmente unieron fuerzas
para hacer un frente unido, ya que tienen un enemigo común en este momento, que es el Estado haitiano y la comunidad internacional, pues los países de la comunidad internacional que estén dispuestos a participar en la misión de seguridad. Es interesante saber que Barbecue era un antiguo policía de élite en Haití. Sí, Cherizier sirvió 14 años como policía, lo cual es bastante. Él hoy en día tiene 46 años. Y durante su último periodo en la policía, él sirvió en una unidad especial de la fuerza. Es también importante saber que durante el último año, los últimos 2 años en los que él sirvió en la Policía Nacional de Haití, fue al mismo tiempo quien dirigía una de las principales pandillas del centro de Port-au-Prince, de la capital. Y muchos policías viven en barrios controlados por las pandillas. ¿Cómo es esa convivencia? A ver, como para precisar las cifras, Haití tiene una población estimada en este momento de 12 millones de personas en todo el país, en todo el territorio. En la capital se encuentran alrededor, digamos que un tercio de la población total. La policía haitiana llegó a tener, cuando tuvo más efectivos, alrededor de 15.000 policías para cubrir todo el territorio, lo cual ya era pues unas cifras que eran realmente bajas y que no llegan, que están muy por debajo de los estándares recomendados por la ONU y otras organizaciones internacionales. Ahora la policía cuenta para cubrir todo el territorio con menos de 9.000 policías activos y muchos de ellos están aprovechando, por ejemplo, de programas de migración legal que ha establecido, por ejemplo, Estados Unidos para irse del país y pues han abandonado sus puestos. En el último mes que la situación de seguridad se ha vuelto mucho más complicada en la capital, la mayoría de los policías que se atreven a salir a las calles a patrullar son los policías que hacen parte de unidades especiales de la policía. Así que no son, o sea, hay 9.000 policías activos para todo el país y de los policías que realmente están dispuestos a salir en este momento a combatir a las pandillas en la calle, en la capital, son alrededor de 1.000 o menos de 1.000 que tienen realmente el entrenamiento, el equipo, y las armas adecuadas para enfrentar a pandillas que cada vez tienen capacidades militares más importantes. Los mismos policías en su momento se alzaron en protesta por la muerte de colegas a raíz de esta sonada de las pandillas. Sí, esto ocurrió hace aproximadamente un año, a principios de 2023. Hubo un ataque que no ocurrió en la capital, sino en el departamento que queda justo al norte de la capital, en Artibonite, donde también las pandillas están comenzando a expandir, porque están sobre todo presentes en la capital, pero están comenzando a ir a otras regiones, a establecer unidades en otras regiones. Hubo un ataque contra una comisaría en Lioncourt, en una pequeña ciudad de ahí, de ese departamento, en el que murieron 6 policías que vinieron a añadirse a otros policías muertos que habían muerto en ataques. En solo un mes habían muerto alrededor de 10 policías a inicios de 2023, y sindicatos de policía y también policías pues que no están unidos a sindicatos salieron a manifestar en varias ciudades, pero sobre todo en Puerto Príncipe, y de hecho en ese momento también bloquearon el aeropuerto, ya que el primer ministro se encontraba, no me acuerdo, en una visita internacional, y bloquearon el aeropuerto durante varias horas. El primer ministro estuvo bloqueado en el aeropuerto mientras policías vestidos de civil manifestaban de manera violenta en las calles pidiendo más apoyo del gobierno, una estrategia de seguridad nacional clara y sobre todo también más apoyo de la comunidad internacional. Henry fue nombrado 2 días antes de que Moisés fuera asesinado, el presidente Moisés fuera asesinado. Esto fue en julio de 2021. Iba a convocar elecciones y nunca lo hizo. Ahora dijo que iba a renunciar el 11 de marzo, después de la reunión de CARICOM. ¿Cuál es su situación?
A ver, sí, él accedió al poder gracias al apoyo de la comunidad internacional, porque cuando murió pues cuando asesinaron al presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, él no había cumplido todas las formalidades para acceder a su cargo de primer ministro. Entonces había una batalla entre varias personas que podían pretender, según diferentes disposiciones de la Constitución y de la ley, a ser el jefe de Estado de facto. Pero finalmente los socios más importantes de Haití invitaron a Ariel Henry a tomar el cargo de primer ministro, a crear un gobierno y a convocar elecciones. Inicialmente, Ariel Henry dijo que iba a hacer elecciones en 2022, después en 2023, y que iba a dejar el poder el 7 de febrero de 2024 y iba a pasárselo a un nuevo gobierno que hubiera sido pues elegido en las elecciones de 2023. Entonces, pues ya había pasado de dos de estas promesas no cumplidas, el apoyo de la comunidad internacional estaba disminuyendo muchísimo, porque no veían que hubiera ningún avance por ejemplo, en la conformación de un consejo electoral para hacer pasos que permitieran creer que se estuviera avanzando en la organización de elecciones. Tampoco se arreglaba de ninguna manera la situación de inseguridad y pues en estas circunstancias es completamente imposible de pensar en organizar elecciones, y sobre todo lo más importante es que la coalición que él había creado para gobernar era realmente pues débil y tenía muy pocas fuerzas de políticas activas en Haití que lo apoyaban. Y en las negociaciones que la comunidad internacional le pedía que hiciera con la oposición, él no estaba dispuesto a compartir el poder. Es decir, que él quería, pues lo que mostró en las negociaciones es que no estaba dispuesto a tener mayores límites a su poder y que quería seguir siendo el único jefe de Estado y sin ningún contrapoder, porque en Haití no hay parlamento desde más o menos 2021, desde antes de la muerte de Jovenel Moïse en 2020. El poder judicial es muy disfuncional en este momento y era la única persona que tomaba decisiones en el Estado haitiano. ¿Qué poder o qué fuerza tiene la oposición justamente para presentarse en elecciones? Pues es difícil hablar de la oposición en singular en Haití. En la oposición, digamos que eran casi que todas las fuerzas que no estaban en la pequeña coalición que había creado el primer ministro Ariel Henry. Así que hay muchos partidos que tienen grandes desacuerdos entre ellos de todo el espectro político. La fórmula por la que se optó en esta reunión de la CARICOM en Jamaica el 11 de marzo fue crear un consejo presidencial en el cual se incluyen casi todas las fuerzas políticas más importantes que han estado involucradas en las negociaciones políticas. Entonces, esto de alguna manera crea un esquema en el que es muy inclusivo, en el que se espera que no haya oposición, ya que casi todas las fuerzas políticas harán parte del Consejo Presidencial de Transición, pero es un consejo presidencial de 7 miembros más 2 observadores, y a pesar de que las decisiones se supone que van a ser hechas por voto mayoritario, pues el hecho que hay tantas fuerzas políticas en un mismo órgano quizás va a obstaculizar la rapidez de la toma de decisiones en este nuevo gobierno. Diego, hablamos de pandillas, hablamos de violencia armada y no mencionamos la palabra narcotráfico. ¿Qué influencia tiene en Haití, si es que la tiene? Sí, pues el rol que juega el narcotráfico en la crisis de Haití es una gran incógnita en este momento. Sabemos que hay algunas pandillas que cada vez más están comenzando a usar el tráfico de drogas y de armas, de hecho también como una fuente de ingresos para lograr independizarse de las élites que tradicionalmente han sido quienes han
financiado y apoyado de diferentes maneras a las pandillas. Desde hace unos años las pandillas cada vez más quieren ser autónomas de estas élites, no solo políticas, sino también del sector privado, y entonces están tratando como de deshacerse de los intermediarios en el tráfico de drogas y de armas. No todas las pandillas en Haití están intentando meterse en este tráfico, pero hay algunas que sí están comenzando muy claramente a exponerse como casi que como carteles mexicanos. De hecho, tanto en la estética en la que se presentan en videos como el cartel Jalisco Nueva Generación u otros actores armados mexicanos y de la región, pero también precisamente en las actividades que están llevando a cabo. Las pandillas se financian principalmente con el secuestro, la extorsión, y ahora el narcotráfico, de hecho, se está volviendo pues una de esas fuentes de financiación que ellos están viendo que puede ser como el futuro de sus finanzas. Diego Darrín, experto en Haití de la organización Crisis Group, ha sido muy claro y muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV, que se transmite en el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.